levántense de sus asientos. Quiero que se pongan de pie porque lo que voy a compartir hoy va a sacudir su espíritu, va a remover sus cimientos, va a confrontar su fe. Argentina tiembla y no tiembla por un terremoto natural, tiembla porque Dios está moviendo su mano sobre esta nación, tiembla porque hay un despertar que viene, tiembla porque lo que hemos visto en estos últimos años no es coincidencia, es providencia divina. ¿Están listos para recibir esta palabra? Porque lo que voy a compartirles hoy no viene de mi sabiduría humana. Esto es revelación del cielo. Y quiero que abran su corazón, que abran su mente, que pongan a un lado sus prejuicios políticos, sus banderas partidarias y que escuchen lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en esta hora. Miren, yo sé que algunos de ustedes vinieron esperando escuchar algo cómodo, vinieron buscando un mensaje que acaricie sus oídos, pero hoy no voy a hacer eso. Hoy voy a hablar verdad, verdad que libera, verdad que confronta, verdad que transforma. Abran su Biblia conmigo en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 21. La palabra dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Escucharon eso? Él quita reyes y pone reyes, no el pueblo solamente, no las urnas únicamente. Dios tiene la última palabra sobre quién gobierna las naciones. Y quiero que entiendan algo desde el principio. Yo no soy político, yo no estoy aquí para defender a ningún partido, no estoy aquí para decirles por quién votar. Yo soy un predicador del Evangelio, un profeta que declara lo que Dios pone en mi corazón. Y si eso incomoda a algunos, que así sea. Porque la verdad siempre incomoda a quienes viven en la oscuridad. Argentina ha estado en tinieblas. Durante años, décadas hemos visto cómo esta nación se hundía en la corrupción, en la mentira, en el robo descarado a los más pobres. Hemos visto cómo líderes que prometían justicia social terminaban con cuentas millonarias en el exterior mientras el pueblo comía de la basura. Y la iglesia cayó. La iglesia se hizo cómplice con su silencio. Pero llegó un momento, amados, llegó un tiempo en el calendario divino donde Dios dijo, basta. Y cuando Dios dice basta, los cielos se mueven, la tierra tiembla y lo establecido es removido. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios levanta a los quebrantados, Dios usa a los rechazados, Dios toma lo que el mundo descarta y lo convierte en su instrumento. ¿Y saben qué es lo más hermoso de nuestro Dios? Que tiene sentido del humor. Porque cuando todos esperaban que levantara a un pastor ungido, a un líder religioso irreprochable, a alguien con un currículo ministerial impecable, Él levantó a un economista libertario con el pelo despeinado que grita en la televisión. Así es Dios. Él confunde a los sabios con la locura de su mensaje. Primera de Corintios 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora escúchenme bien, cuando hablo del anti-Kirchner no estoy usando lenguaje apocalíptico para generar sensacionalismo, estoy hablando de un principio bíblico profundo. En la Escritura, anti no solo significa contra, significa en lugar de, opuesto a, lo contrario de. Cristo vino a traer luz donde había oscuridad, vino a traer verdad donde había mentira, vino a traer libertad donde había esclavitud. Y lo que hemos visto en Argentina es exactamente eso. Un modelo de gobierno que prometía igualdad, pero generaba pobreza. Que prometía dignidad, pero creaba dependencia. Que hablaba de los pobres, pero los mantenía pobres. Eso, amados, es oscuridad disfrazada de luz. Es el anticristo político. No estoy diciendo que ninguna persona sea literalmente el anticristo del Apocalipsis, pero sí estoy diciendo que hay sistemas, estructuras y filosofías que son anticristianas en su esencia. Jesús dijo en Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven el contraste? El ladrón versus el dador de vida, el destructor versus el restaurador, el que esclaviza versus el que libera. ¿Cuántos aquí han experimentado en carne propia lo que es vivir bajo un sistema que te roba tu dignidad? ¿Cuántos han trabajado honestamente solo para ver cómo la inflación devora sus ahorros? ¿Cuántos han visto a sus hijos emigrar porque no hay futuro en su propia tierra? Levanten sus manos. No tengan vergüenza. Esa es la obra del ladrón.
Ese es el fruto de la mentira sistemática. Pero amigos, hay esperanza. Porque cuando Dios decide mover su mano, no hay poder terrenal que pueda detenerlo. Y lo que estamos viendo en Argentina no es producto del azar. Es el cumplimiento de profecías que hombres y mujeres de Dios han estado declarando por décadas. Vayan conmigo a Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien para Argentina, tiene planes de restauración, tiene propósitos de bendición. Y ningún gobierno corrupto, ningún sistema perverso, ninguna estructura demoníaca va a frustrar los planes de Dios para esta nación. Ahora algunos me dirán, pastor, pero este hombre no es cristiano, este hombre no cita la Biblia, este hombre no va a la iglesia. Y yo les respondo, ¿y qué? Dios usó a Ciro el persa para liberar a Israel, y Ciro era pagano. Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de juicio, y Nabucodonosor adoraba ídolos. Dios usó a Faraón para mostrar su gloria, y Faraón se creía un Dios. Isaías 45, versículos 1 al 3, hablando de Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Escucharon eso? Dios llamó ungido a Ciro, un rey pagano, un gobernante que no conocía al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien Él quiere usar. Porque la unción no está limitada a quienes levantan las manos en una iglesia. La unción de Dios puede estar sobre un líder político que ejecuta justicia, que desmanteló la corrupción, que devuelve la libertad al pueblo. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que mi ley es perfecto, no estoy diciendo que no comete errores, no estoy diciendo que cada decisión que toma es inspirada por el cielo. Lo que estoy diciendo es que Dios puede usar vasijas imperfectas para sus propósitos perfectos. Porque si Dios solo usara gente perfecta, ninguno de nosotros calificaríamos. Miren su propia vida. ¿Cuántos de ustedes eran un desastre cuando Dios los llamó? ¿Cuántos estaban en drogas, en alcohol, en adulterio, en pornografía, en mentira? Y Dios los tomó, los limpió, los transformó y los usó. Eso es gracia. Eso es el poder del Evangelio. Pero volvamos al punto central. ¿Por qué Argentina tiembla? Porque estamos viviendo un momento profético. Un momento donde lo oculto está siendo revelado. Un momento donde la mentira está siendo expuesta. Un momento donde el sistema corrupto está siendo desmantelado pieza por pieza. Lucas 8, versículo 17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Todo está saliendo a la luz. Los bolsos con dinero, las propiedades sin justificar, los contratos fraudulentos, las fundaciones fantasma, todo, absolutamente todo está siendo expuesto. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién está detrás de esta exposición? Porque no es la prensa corrupta que durante años encubrió el robo. No son los fiscales cómplices que miraban para otro lado. Es el Espíritu de verdad. Es Dios mismo diciendo, basta de engaño, basta de hipocresía, basta de robarle al pueblo en nombre de la justicia social. Y cuando Dios decide limpiar una casa, créanme, va a limpiarla a fondo. Va a sacar toda la mugre, va a exponer toda la corrupción, va a remover todo lo podrido. Y eso duele, eso incomoda, eso genera resistencia. Por eso hay tanto enojo, por eso hay tantas marchas. Por eso hay tanta oposición violenta, porque el reino de las tinieblas no se va sin pelear, porque los que se beneficiaban del sistema corrupto no van a entregar su poder fácilmente, porque los que vivían del estado parasitario van a defender su botín con uñas y dientes. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es solo una batalla política, es una batalla espiritual. Es una guerra entre el reino de luz y el reino de tinieblas. ¿Y saben qué? El resultado ya está escrito, ya ganamos. Cristo ya venció en la cruz. Y cuando la iglesia se levanta en oración, cuando el pueblo de Dios intercede, cuando los justos claman, el cielo se mueve y la tierra cambia. Ahora quiero hacer una pausa aquí. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Y quiero que se pregunten, ¿en qué lado de esta batalla estoy yo? ¿Estoy orando por mi nación o estoy quejándome? ¿Estoy intercediendo por mis líderes o estoy criticando en las redes sociales?
¿Estoy siendo parte de la solución o parte del problema? Segunda de Crónicas 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La clave para sanar a Argentina no está en la Casa Rosada, está en las iglesias, está en los altares, está en los corazones quebrantados que claman: Dios, ten misericordia de nosotros. Porque, seamos honestos, la iglesia también tiene su parte de responsabilidad. Durante años fuimos cómplices silenciosos, aceptamos dádivas del gobierno a cambio de callar nuestra voz profética. Vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Negociamos la verdad del evangelio por un asiento en la mesa del poder. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a volver a ser sal y luz. Nos está llamando a ser esa voz que clama en el desierto. Esa voz que no se vende, que no se calla, que no negocia la verdad. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Mateo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación, simple, directa, sin adornos. Arrepentíos, vuelvan a Dios, cambien de dirección, abandonen sus pecados. Y cuando Juan confrontó al rey Herodes por su adulterio, le costó la cabeza, pero prefirió morir con integridad que vivir comprometido. ¿Dónde están los Juan el Bautista de esta generación? ¿Dónde están los profetas que no temen decir la verdad aunque les cueste todo? Yo sé que algunos pastores me criticarán por esta predicación. Dirán que estoy mezclando política con religión. Dirán que me salí de mi rol espiritual. Dirán que estoy siendo controversial. ¿Y saben qué les digo? Que así sea. Porque yo no predico para agradar a los hombres. Predico para obedecer a Dios. Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo he decidido ser siervo de Cristo, no empleado de la opinión pública. Y déjenme decirles algo más. La Biblia está llena de política. Moisés confrontó al faraón por políticas de esclavitud. Natán confrontó a David por abuso de poder. Elías confrontó a Acab y Jezabel por idolatría gubernamental. Amós confrontó la injusticia social. Jesús confrontó a los fariseos por hipocresía religiosa y política. El evangelio no es solo para el domingo en la iglesia. El evangelio transforma toda área de la vida, incluyendo la política, la economía, la justicia, la educación. Y cuando vemos injusticia, cuando vemos corrupción, cuando vemos maldad, no podemos quedarnos callados diciendo: eso es política, yo solo me ocupo de lo espiritual. Todo es espiritual. Todo está bajo el señorío de Cristo. Ahora, déjenme llevarlos más profundo en esta revelación. ¿Por qué digo que estamos viviendo un momento profético? Porque las señales están por todos lados. Dios siempre advierte antes de actuar. Dios siempre envía mensajeros antes del juicio. Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento antes de la visitación. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no está haciendo nada en Argentina por sorpresa. Él lo anunció, Él lo profetizó, Él lo reveló a sus siervos. ¿Cuántos profetas en los últimos 20 años han estado declarando sobre Argentina? ¿Cuántos han profetizado un cambio radical? ¿Cuántos han declarado el fin de la corrupción? ¿Cuántos han visto en el Espíritu el levantamiento de nuevos líderes? Cientos, miles. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de esas palabras proféticas. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendan. El propósito de Dios no es solo cambiar un gobierno. El propósito de Dios es cambiar una nación. Y para cambiar una nación, primero tiene que cambiar los corazones de las personas. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Argentina necesita un corazón nuevo, necesita un espíritu nuevo, necesita volver a sus raíces cristianas, necesita recordar que fue fundada sobre principios bíblicos. Necesita reconocer que la Constitución Nacional, en su preámbulo, invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? ¿Cuándo decidimos que podíamos construir una sociedad justa sin principios absolutos? ¿Cuándo aceptamos que la verdad es relativa y que cada uno tiene su propia moral? Ahí fue cuando comenzó la decadencia. Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia
no la injusticia disfrazada de justicia social, la justicia que dice: no robarás aunque estés en el gobierno, no mentirás aunque seas funcionario, no darás falso testimonio aunque seas político. Y aquí es donde el mensaje de libertad económica conecta con el mensaje bíblico, porque la Biblia promueve la libertad, la Biblia promueve la responsabilidad individual, la Biblia promueve el trabajo honesto, la Biblia promueve la propiedad privada. Desde Génesis, Dios le dice al hombre: labra y guarda el huerto, trabaja, cuida lo que es tuyo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No dice si alguno no puede trabajar, dice si alguno no quiere trabajar. La Biblia honra el trabajo, la Biblia condena la pereza, la Biblia enseña que el que trabaja es digno de su salario. Y cuando un sistema político crea dependencia, cuando genera una cultura de subsidios permanentes, cuando hace que la gente viva del Estado en lugar de vivir de su propio trabajo, está violando principios bíblicos fundamentales. Escúchenme, ayudar al necesitado es bíblico, amar al pobre es mandato de Dios, pero crear pobreza para mantener el poder político es diabólico, es perverso, es anticristiano en su esencia. Santiago 2, versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dios nos llama a ayudar, pero ayudar de verdad, no a dar limosnas que mantienen a la gente en la pobreza. Y aquí es donde el modelo de libertad económica se alinea con la visión bíblica de prosperidad. No la prosperidad del evangelio falso que promete riquezas a cambio de ofrendas, sino la prosperidad que viene del trabajo honesto, de la creatividad, del emprendimiento, de la buena administración. 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que prosperemos, pero esa prosperidad está conectada a la prosperidad del alma, a vivir en integridad, a trabajar con honestidad, a bendecir a otros con nuestros recursos. Ahora, algunos dirán: pastor, pero Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Exacto. El problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. El problema es confiar en las riquezas en lugar de confiar en Dios. El problema es explotar a otros para enriquecerte. Ese es el problema. 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es raíz de males. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y esa codicia, ese amor al dinero, lo vimos manifestado en el gobierno anterior, lo vimos en las fortunas inexplicables, lo vimos en el saqueo sistemático de los recursos de la nación, lo vimos en la hipocresía de hablar de los pobres mientras se llenaban los bolsillos. ¿Y saben qué más vimos? Vimos cómo, usando un discurso de compasión, de ayuda social, de lucha contra la desigualdad, mantenían a millones de personas en la esclavitud de la dependencia. Eso es perverso, eso es maldad disfrazada de bondad, eso es el espíritu del anticristo operando en la política. Porque el anticristo no viene diciendo: soy malo, síganme. No, el anticristo viene con un discurso hermoso, con promesas atractivas, con una apariencia de piedad. 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros de justicia que practican la injusticia, ángeles de luz que traen oscuridad, protectores de los pobres que los mantienen pobres. Ese es el engaño, esa es la mentira. Y Argentina cayó en esa trampa durante décadas. Pero Dios, ¿puedo escuchar un aleluya? Pero Dios. Esas dos palabras cambian toda la historia. Pero Dios tuvo misericordia. Pero Dios escuchó el clamor. Pero Dios vio la opresión. Pero Dios decidió intervenir. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios ve.
Dios oye, Dios conoce. Y cuando llega su tiempo, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, ¿qué hace? Levanta libertadores. Levanta a un Moisés que saca al pueblo de la esclavitud. Levanta a un Gedeón que libera de la opresión. Levanta a un Nehemías que reconstruye los muros. Levanta a un Esther que salva a su pueblo de la destrucción. ¿Y saben qué tienen en común todos estos libertadores bíblicos? Que eran imperfectos. Moisés era tartamudo y homicida. Gedeón era cobarde. Nehemías era copero, no constructor. Esther era huérfana. Pero Dios no busca currículum perfectos. Dios busca corazones disponibles. Dios busca obediencia. Dios busca valentía para enfrentar al sistema establecido. Y cuando ese libertador se levanta, siempre hay oposición, siempre hay resistencia, siempre hay críticos. Faraón no quería soltar al pueblo. Los madianitas no querían perder su poder. Los enemigos de Nehemías se burlaban de la reconstrucción. Amán quería destruir a los judíos. Pero, ¿qué dice el Salmo 124, versículos 2 y 3? A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Cuando Dios está con alguien, no importa quién esté en contra. Y esto es lo que quiero que graben en su corazón hoy. No pongan su fe en ningún hombre. No pongan su esperanza en ningún político. No idolatren a ningún líder, porque todos somos humanos. Todos somos falibles. Todos cometemos errores. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el que confía en el hombre. Bendito el que confía en Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? ¿Que Milei es el Mesías de Argentina? No. ¿Solo hay un Mesías y su nombre es Jesús? ¿Que todo lo que hace está bien? No. Es un ser humano con aciertos y errores. ¿Que la iglesia debe hacerse peronista o libertaria? No. La iglesia debe ser la iglesia, no una sucursal de ningún partido político. Lo que estoy diciendo es que Dios está usando los acontecimientos políticos de Argentina para sus propósitos. Está exponiendo la corrupción, está despertando conciencias, está quebrando estructuras de maldad, está dando una oportunidad de cambio. Y nuestra responsabilidad como iglesia es orar, es interceder, es declarar, es profetizar, es pararnos en la brecha. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Están orando por su presidente? No importa si votaron por él o no. ¿Están orando por los legisladores? ¿Están orando por los jueces? ¿Están orando por los gobernadores? Porque la Biblia no dice, oren solo por los líderes que les caen bien. Dice, oren por todos los que están en autoridad. Y cuando oran, no oren diciendo, Dios, destrúyelo. Oren diciendo, Dios, úsalo. Dios, dale sabiduría. Dios, rodéalo de consejeros sabios. Dios, que tome decisiones que honren tu nombre. Dios, que gobierne con justicia y verdad. Ahora bien, también tenemos que orar por protección. Porque cuando Dios levanta a alguien para desmantelar las obras del diablo, pueden estar seguros de que habrá ataques. Habrá oposición espiritual. Habrá intentos de destrucción. ¿Recuerdan a Nehemías? Cuando comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén, los enemigos primero se burlaron, luego conspiraron, luego planearon atacar. Pero Nehemías 4, versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración y vigilancia, fe y acción, confianza en Dios y responsabilidad humana. ¿Y saben qué pasó? Nehemías 6, versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Lo que había estado destruido durante décadas fue reconstruido en menos de 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en algo, las cosas se aceleran, los imposibles se vuelven posibles, los muros caídos se levantan. Y eso es lo que Argentina necesita, una reconstrucción, no solo económica, no solo política, una reconstrucción moral, una reconstrucción espiritual, una reconstrucción de los fundamentos. Salmo 11, versículo 3 pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta está en todo el Salmo, el justo confía en Dios. El justo se mantiene firme, el justo no pacta con la maldad, el justo no se vende, el justo brilla en medio de la oscuridad. Filipenses 2, versículo 15,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamado, resplandecer, ser luz, ser sal, ser diferentes. Y parte de ser diferentes es no caer en el juego sucio de la política, no mentir, no calumniar, no difamar, no odiar. Porque puedes estar en contra de un sistema corrupto sin odiar a las personas que formaron parte de él. Puedes denunciar el pecado sin convertirte en juez y verdugo. Romanos 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué palabra poderosa. Vence con el bien el mal. No te conviertas en lo que estás combatiendo. No adoptes los métodos de aquellos que criticas. No te llenes de odio mientras hablas de justicia. Porque el odio corrompe, el odio destruye, el odio te convierte en aquello que detestas. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el nivel al que Cristo nos llama. Un nivel que el mundo no entiende. Un nivel que parece locura, pero es el nivel del reino de Dios. Y cuando vivimos en ese nivel, nos convertimos en verdaderos agentes de transformación. Porque mírenlo de esta manera, Argentina no va a cambiar solo porque cambie el color político del gobierno. Argentina va a cambiar cuando cambie el corazón de los argentinos. Cuando dejemos de buscar a quién culpar y empecemos a asumir responsabilidad. Cuando dejemos de esperar que el gobierno nos resuelva la vida y empecemos a tomar las riendas de nuestro destino, cuando dejemos de vivir como víctimas y empecemos a vivir como vencedores. Segunda de Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva en triunfo, no en derrota, no en lamento, no en queja, en triunfo. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? Que tienen mentalidad de Egipto, salieron de la esclavitud, pero la esclavitud no salió de ellos. Están libres, pero piensan como esclavos. Dios los sacó de la dependencia, pero siguen dependiendo emocionalmente del sistema que los oprimía. Y cuando eso pasa, ¿qué hacen? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Se quejan, murmuran. Dicen, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Allá al menos teníamos comida segura. Prefieren la esclavitud con pan que la libertad con desafíos. Números 11, versículos 4 y 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Añoraban los puerros de Egipto, añoraban las cebollas de la esclavitud. ¿Cuántos argentinos están haciendo lo mismo, añorando el pan y circo del populismo, extrañando los subsidios aunque vinieran con cadenas? Prefiriendo la comodidad de la dependencia a la responsabilidad de la libertad. Pero Dios no nos llamó a ser dependientes, nos llamó a ser libres. Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad libera, la mentira esclaviza, y parte de conocer la verdad es aceptar realidades difíciles, es aceptar que el país está quebrado, es aceptar que no hay dinero mágico, es aceptar que la fiesta se terminó y ahora hay que pagar las cuentas, es aceptar que el camino de la recuperación es largo y doloroso, pero también es aceptar que hay esperanza, que este dolor es de parto, no de muerte, que lo que estamos viviendo es el comienzo de algo nuevo, no el final de todo, que después de la noche siempre viene el amanecer. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Cada mañana hay nuevas misericordias. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Y Argentina está en ese proceso de levantarse de las cenizas, de sacudirse el polvo, de volver a creer que es posible, de recuperar la dignidad perdida, de recordar que fuimos una gran nación y podemos volver a serlo. Pero para eso necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que no llegamos aquí por casualidad. Llegamos aquí por decisiones equivocadas, por codicia, por corrupción, por elegir líderes carismáticos en lugar de líderes íntegros, por vender nuestro voto por un plan social, por mirar para otro lado cuando se robaban el país. Y todos, absolutamente todos, tenemos nuestra cuota de responsabilidad. No podemos solo señalar a los políticos corruptos, porque ¿quién los votó? ¿Quién los mantuvo en el poder? ¿Quién aceptó sus dádivas a cambio de silencio? Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento, ignorancia voluntaria. No querer ver la verdad aunque estuviera frente a nuestros ojos. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades. Es Dios de restauración. Es Dios de nuevos comienzos. Joel 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios promete restaurar los años perdidos. ¿Escucharon eso? Los años que la corrupción devoró, los años que la inflación destruyó, los años que la mentira robó. Dios promete restituirlos. No dice que será fácil, no dice que será inmediato, pero promete hacerlo. Y aquí es donde entramos nosotros, porque la restauración de una nación requiere la participación activa de sus ciudadanos. No podemos sentarnos a esperar que todo cambie mágicamente, tenemos que ser parte del cambio. ¿Cómo? Primero arrepintiéndonos, ¿sí? Arrepintiéndonos de nuestra indiferencia, de nuestra complicidad silenciosa, de nuestra falta de compromiso cívico, de haber puesto nuestros intereses personales por encima del bien común. Segundo, orando. Orando con persistencia, orando con fe, orando con autoridad, declarando bendición sobre la nación, atando los espíritus de corrupción, desatando prosperidad y justicia. Tercero, actuando, siendo ciudadanos responsables, pagando nuestros impuestos con honestidad, trabajando con excelencia, educando a nuestros hijos en valores bíblicos, siendo ejemplo de integridad en nuestras esferas de influencia, porque el cambio no viene solo de arriba hacia abajo, también viene de abajo hacia arriba. Mateo 13, versículos 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura pequeña transforma toda la masa. Ustedes son esa levadura. Cada uno de ustedes tiene el poder de influenciar su entorno, su familia, su trabajo, su barrio, su ciudad. Y cuando millones de personas deciden ser levadura de transformación, el país entero cambia. Pero para ser levadura efectiva, primero tenemos que estar leudados nosotros mismos. Primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Primero tenemos que vivir en santidad, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos predicar integridad si vivimos en mentira. No podemos denunciar corrupción si estamos comprometidos. Primera de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio, la purificación comienza por la casa de Dios. Y esto es lo que Dios está haciendo en Argentina. Está purificando, está limpiando, está exponiendo, está removiendo. Y sí es doloroso, sí es incómodo, sí hay resistencia, pero es necesario. Porque si queremos una Argentina diferente, necesitamos argentinos diferentes. Si queremos líderes honestos, necesitamos ser ciudadanos honestos. Si queremos un gobierno justo, necesitamos ser personas justas. El cambio comienza en nosotros. Ageo 1, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dios confronta a un pueblo que solo se preocupa por sus propios intereses mientras la casa de Dios está destruida. ¿No es esa una foto de Argentina? Cada uno mirando su propio bienestar mientras el país se cae a pedazos. Cada uno protegiendo su pequeño feudo mientras la nación se hunde. Cada uno justificando su corrupción personal mientras critica la corrupción política. Pero llegó el tiempo de cambiar, llegó el tiempo de priorizar el bien común, llegó el tiempo de pensar en las generaciones futuras.
Llegó el tiempo de construir un país para nuestros hijos y nietos, no solo para sobrevivir nosotros. Y esto requiere sacrificio, requiere renunciar a privilegios injustos, requiere aceptar un periodo de ajuste doloroso, requiere dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades, requiere madurez. Lucas 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, esa es la clave. No es popular, no es agradable, pero es el camino. Negarse a sí mismo significa dejar de pensar solo en mi conveniencia. Significa preguntarme, ¿qué es lo correcto? No qué es lo que me conviene. Significa elegir el camino difícil si es el camino correcto. Significa tomar la cruz, no buscar la comodidad. Y aquí viene una palabra dura pero necesaria. Muchos que se oponen al cambio en Argentina no lo hacen porque les preocupa el pueblo. Lo hacen porque les preocupa perder sus privilegios. Les preocupa perder su poder. Les preocupa que se termine el curro que tenían montado. Y usan al pueblo como escudo. Marchan en defensa de los pobres, pero en realidad están defendiendo su negocio. Hablan de justicia social, pero lo que quieren es mantener su botín. Se disfrazan de luchadores sociales, pero son mercaderes de la pobreza. Jesús tuvo que lidiar con lo mismo. Mateo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús no tuvo problema en voltear mesas, no tuvo problema en confrontar el sistema religioso corrupto, no tuvo problema en llamar ladrones a los que convertían la casa de Dios en negocio. ¿Y saben qué pasó después? Lo mataron. Porque el sistema corrupto siempre reacciona violentamente cuando es confrontado. Por eso necesitamos orar por protección física y espiritual de aquellos que están enfrentando las estructuras de corrupción. Porque el enemigo no va a quedarse con los brazos cruzados. Pero también necesitamos recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 4. Mayor es, no igual, no un poquito más fuerte, mayor es. Y cuando el que es mayor está de nuestro lado, ¿qué pueden hacer los hombres? Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, no me acobardaré, no me rendiré. Esa tiene que ser nuestra actitud. Esa tiene que ser nuestra declaración de fe. No importa cuántos sean los enemigos. No importa cuán poderoso sea el sistema que queremos cambiar. No importa cuán grande sea el desafío. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, versículos 31 al 39. Lean esto conmigo si pueden. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Ni la crisis económica, ni la oposición política, ni las marchas violentas, ni los medios mentirosos, nada. Y termina diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, no apenas vencedores, no vencedores por casualidad, más que vencedores. En griego es hipernikos, superconquistadores, victoriosísimos. Y esa victoria no depende de quién esté en el gobierno, no depende de la situación económica, no depende de las circunstancias externas. Depende de nuestra relación con Cristo, depende de estar arraigados en su amor, depende de caminar en obediencia a su palabra. Ahora déjeme traer todo esto a un punto práctico. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con este entendimiento profético? ¿Qué hacemos con esta revelación sobre el momento que vive Argentina? Primero, no se vuelvan fanáticos políticos, no idolatren a ningún líder humano, mantengan sus ojos en Jesús.
Él es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra confianza, toda nuestra lealtad. Segundo, oren estratégicamente, no oren oraciones genéricas. Oren específicamente por sabiduría para los líderes, por protección contra los que quieren frustrar el cambio, por provisión para implementar las reformas necesarias, por paciencia para el pueblo durante el proceso de transformación. Tercero, sean testimonio de integridad en sus trabajos, en sus negocios, en sus familias, en sus relaciones, porque la transformación de Argentina no va a venir solo de cambios estructurales, va a venir de millones de personas que deciden vivir con honestidad, trabajar con excelencia y amar con sinceridad. Cuarto, compartan el Evangelio, porque en última instancia el único que puede cambiar corazones es Jesús. El único que puede transformar vidas es el Espíritu Santo. El único que puede dar esperanza verdadera es Dios mismo. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay esperanza real. Solo en Jesús hay transformación verdadera. Quinto, no se rindan. No importa cuán difíciles se pongan las cosas. No importa cuánto dure el proceso. No importa cuántas veces parezca que todo retrocede. No se rindan. Manténganse firmes. Sigan creyendo. Sigan declarando. Sigan orando. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos, no inmediatamente, no instantáneamente, pero a su tiempo, al tiempo de Dios, cosecharemos el fruto de nuestra perseverancia. Ahora, quiero que entiendan algo crucial. Lo que Dios está haciendo en Argentina no es un fin en sí mismo, es parte de algo más grande, es parte de un movimiento global, es parte del cumplimiento de profecías sobre el avivamiento de los últimos tiempos. Joel 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estamos viviendo los tiempos del derramamiento del espíritu. Y ese derramamiento no está limitado a las 4 paredes de una iglesia. Ese derramamiento alcanza toda esfera de la sociedad. La política, la economía, la educación, el arte, los medios, todo. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en una nación, las estructuras de maldad tiemblan. Las fortalezas demoníacas se derrumban. La oscuridad es expuesta. La verdad sale a la luz. Por eso Argentina tiembla, no por miedo, sino por expectativa. No por destrucción, sino por transformación. No por juicio final, sino por visitación divina. Y quiero profetizar sobre esta nación. Quiero declarar lo que veo en el Espíritu. Veo una Argentina libre. Veo una Argentina próspera. Veo una Argentina que recupera su dignidad. Veo una Argentina que vuelve a ser ejemplo para las naciones. Veo jóvenes emprendedores creando riqueza con honestidad. Veo familias restauradas. Veo iglesias llenas de personas genuinamente transformadas, no religiosos, cumpliendo un ritual. Veo un despertar espiritual que hace que la gente busque a Dios de verdad. Veo corruptos siendo juzgados. Veo lo que fue robado siendo restituido. Veo justicia fluyendo como río. Veo verdad brillando como la luz del mediodía. Amós 5, versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que veo viniendo para Argentina. Un río de justicia, un torrente de verdad, una inundación de integridad. Pero para que eso se manifieste plenamente, necesitamos un pueblo que coopere con el cielo, un pueblo que no se conforme con cambios superficiales, un pueblo que clame por transformación profunda, un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio de la renovación. Ezequiel 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca intercesores, busca personas que se paren en la brecha, busca guerreros de oración que disputen el destino de la nación. ¿Serán ustedes esos intercesores? ¿Serán ustedes los que se paren en la brecha? ¿Serán ustedes los que no se rindan hasta ver la plena manifestación de la promesa de Dios para Argentina? Porque les voy a decir algo, este no es momento para cristianos tibios, este no es momento para creyentes mediocres, este no es momento para iglesias que solo se juntan el domingo a cantar canciones bonitas y escuchar sermones entretenidos. Este es momento para guerreros, para valientes,
para personas que están dispuestas a confrontar el status quo, para creyentes radicales que toman en serio el llamado de Dios. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no tiene espacio para tibios en su ejército. O estás completamente comprometido o no estás. Y ser completamente comprometido significa estar dispuesto a ser incomprendido. Significa estar dispuesto a ser criticado. Significa estar dispuesto a perder amigos que no entienden tu pasión. Significa estar dispuesto a ser señalado como fanático, como extremista, como loco. Pablo lo dijo claramente. 1 Corintios 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois nobles, mas nosotros despreciados. Insensatos por amor de Cristo, locos por el Evangelio, radicales por el reino. Esa es la clase de cristianos que van a ver la transformación de Argentina. No los que se adaptan al mundo, no los que negocian su fe, no los que buscan la aprobación humana, sino los que están completamente rendidos a Dios, completamente comprometidos con su palabra, completamente disponibles para sus propósitos. Y cuando esa clase de cristianos se levanta en una nación, todo cambia. Cuando esa clase de iglesia surge, el reino de las tinieblas retrocede. Cuando ese nivel de fe se activa, los imposibles se vuelven posibles. Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree, no al que duda, no al que cuestiona, no al que analiza con escepticismo, al que cree con todo su corazón. ¿Creen que Dios puede transformar a Argentina? ¿Creen que puede sanarla de décadas de corrupción? ¿Creen que puede levantarla de la pobreza? ¿Creen que puede restaurar su gloria? Si creen, entonces actúen como si creyeran. Santiago 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. No basta con decir que crees. Tienes que demostrarlo con tus acciones. ¿Cómo demuestras tu fe en la transformación de Argentina? Trabajando con excelencia, educándote, mejorando tus habilidades, creando, emprendiendo, bendiciendo, dando, sirviendo, influyendo, siendo parte de la solución. No puedes quedarte sentado esperando que todo cambie mágicamente mientras tú no haces nada. No puedes quedarte quejándote en las redes sociales mientras no aportas nada constructivo. No puedes seguir siendo parte del problema y esperar que las cosas mejoren. Proverbios 6, versículos 6 al 11, habla del perezoso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de sacudirse la pereza. Es tiempo de ponerse a trabajar. Porque la transformación no viene a los que duermen, viene a los que trabajan. No viene a los que se quejan, viene a los que construyen. No viene a los que esperan, viene a los que actúan. Y quiero ser muy claro con algo. Cuando hablo de trabajo, no estoy hablando solo de trabajo secular. Estoy hablando del trabajo del reino, del trabajo de intercesión, del trabajo de evangelización, del trabajo de discipulado, del trabajo de ser sal y luz en cada esfera de influencia. Mateo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La cosecha es abundante, hay más oportunidades que nunca, pero faltan obreros. ¿Serás tú uno de esos obreros? ¿Serás tú de los que no se quedan mirando cómo otros trabajan? ¿Serás tú de los que meten las manos en la masa y se ensucian para ver cambio real? Porque Argentina necesita obreros, necesita personas que no solo critiquen desde afuera, sino que se metan en el barro y construyan desde adentro. Necesita cristianos que no solo vayan a la iglesia el domingo, sino que vivan su fe el lunes en la oficina, el martes en el comercio, el miércoles en la escuela, el jueves en el barrio. 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cada oración no es en vano.
Cada acto de obediencia no es en vano. Cada paso de fe no es en vano. Y quiero terminar con esto. He hablado mucho sobre política, sobre economía, sobre corrupción, sobre transformación nacional, pero nada de eso importa si no tienes una relación personal con Jesucristo. Porque puedes ver a Argentina transformada y aún así ir al infierno si no has nacido de nuevo. Puedes celebrar el fin de la corrupción gubernamental y aún así estar espiritualmente corrupto. Puedes aplaudir la libertad económica y aún así estar esclavizado por el pecado. Juan 3, versículos 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida completamente. Porque ¿de qué te sirve que Argentina sea próspera si tu alma está en bancarrota? ¿De qué te sirve que haya justicia en el país si estás bajo condenación eterna? ¿De qué te sirve que la nación sea libre si tú sigues esclavizado por el pecado? Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en estos últimos minutos quiero hacer un llamado. Quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida, más importante que cualquier elección política, más importante que cualquier decisión económica, la decisión de seguir a Jesús. Si estás aquí hoy y sabes que no has nacido de nuevo, si sabes que has estado jugando a ser religioso, pero nunca has tenido un encuentro real con Cristo, si sabes que tu vida está vacía a pesar de todo lo que tienes, si sabes que algo falta y ese algo es Dios, hoy es tu día, hoy es tu momento. Hoy puedes nacer de nuevo, hoy puedes comenzar una nueva vida, hoy puedes ser libre de verdad. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no mejorada, no remendada, nueva, completamente nueva. Y si esa es tu necesidad hoy, quiero que hagas algo. Quiero que donde estás pongas tu mano en tu corazón y quiero que repitas conmigo esta oración. No importa si estás llorando, no importa si tienes dudas, lo importante es que seas sincero, que lo hagas de corazón. Oremos juntos. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Reconozco que he fallado, que he vivido lejos de ti, que he hecho mi voluntad y no la tuya. Reconozco que necesito un Salvador. Y creo que Jesús es ese Salvador. Creo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día. Y hoy, en este momento, te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir para ti el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, déjame decirte, bienvenido al reino de Dios. Eres hijo de Dios, eres nueva criatura. Has pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de condenación a salvación. Lucas 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En este momento hay fiesta en el cielo por ti. Los ángeles están celebrando. Dios está sonriendo. El diablo está furioso porque perdió un esclavo y el cielo ganó un hijo. Y ahora que has nacido de nuevo, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de crecer en tu fe, de congregarte, de leer la Biblia, de orar, de bautizarte, de ser discipulado, de vivir en santidad. Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Naciste de nuevo, ahora tienes que crecer. Así como un bebé necesita leche para crecer, tú necesitas la palabra de Dios. Y también tienes una misión. La misión de compartir lo que has recibido, de ser testigo de lo que Dios hizo en tu vida, de llevar el mensaje de salvación a otros, porque hay millones que aún no conocen a Jesús, millones que viven sin esperanza, millones que necesitan escuchar el Evangelio. Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato, ir y predicar. No es solo para pastores, es para todo creyente. Tú tienes una esfera de influencia que ningún pastor tiene. Tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo que confían en ti. Y cuando tu vida cambió,
ellos lo notarán. Y cuando te pregunten qué pasó, tú tendrás la oportunidad de hablarles de Jesús. Ahora, para todos los que ya eran cristianos, déjenme darles una palabra final. Lo que estamos viviendo en Argentina es extraordinario, es histórico, es profético. Pero no se distraigan, no pongan sus ojos en lo temporal y pierdan de vista lo eterno. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que permanecen. Sí, celebremos los cambios positivos. Sí, agradezcamos a Dios por su misericordia sobre la nación. Sí, sigamos orando por transformación. Pero nunca olvidemos que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestro hogar final no es Argentina, es el cielo. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en los cielos. Ese es nuestro verdadero hogar. Entonces sí, trabajemos por una Argentina mejor, sí, intercedamos por nuestra nación, sí, seamos sal y luz, pero hagámoslo con la perspectiva eterna, sabiendo que todo esto es temporal, que lo que realmente importa es que las almas sean salvas, que las personas conozcan a Jesús, que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando llegue el día en que estemos ante el trono de Dios, no nos va a preguntar qué partido político apoyamos, no nos va a preguntar si votamos bien o mal, nos va a preguntar qué hicimos con Jesús, nos va a preguntar si fuimos fieles, nos va a preguntar cuántas almas ganamos para el reino. Mateo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta, escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Así que, iglesia, levántense con una visión renovada, con una fe fortalecida, con un compromiso profundizado, porque Dios está haciendo algo grande en Argentina y ustedes tienen el privilegio de ser parte de ello. No desperdicien este momento. No lo tomen a la ligera, no sean espectadores pasivos, sean participantes activos, sean guerreros de oración, sean testigos valientes, sean agentes de transformación. Isaías 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado. Argentina, levántate. Iglesia, resplandece, porque Dios no ha terminado contigo, porque los mejores días están por delante, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y oro que todo lo compartido hoy no sea solo información que escucharon y olvidaron. Oro que sea revelación que transforme sus vidas. Oro que sea fuego que encienda sus corazones. Oro que sea un llamado que responden con todo su ser. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti con corazones agradecidos. Gracias por tu misericordia sobre Argentina. Gracias por no habernos abandonado. Gracias por tu mano extendida de restauración. Te pedimos sabiduría para nuestros líderes, protección contra todo ataque del enemigo, provisión para implementar los cambios necesarios, paciencia para el pueblo durante esta transición. Quebranta todo espíritu de división, expón toda corrupción oculta. Desata tu justicia como río caudaloso, trae sanidad a nuestra tierra. Levanta un ejército de intercesores, despierta tu iglesia de la apatía, enciende fuego en esta generación, envía tu espíritu sobre toda carne. Y te pedimos un avivamiento nacional, un derramamiento de tu presencia, un despertar espiritual masivo, que millones de argentinos conozcan a Jesús, que familias sean restauradas, que vidas sean transformadas. Úsanos, Señor. Haz de nosotros instrumentos de tu paz, sal que preserva, luz que brilla en la oscuridad, levadura que transforma la masa. Y ahora te bendecimos a ti, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Bendecimos a Argentina en tu nombre. Declaramos que será una nación bajo Dios, una nación que te honra, una nación que cumple su destino profético. Y bendecimos a cada persona aquí presente. Que salgan fortalecidos, que salgan con visión clara, que salgan con fe renovada, que salgan como guerreros del reino, listos para poseer la tierra que prometiste,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vayan a hacer testimonio, vayan a orar, vayan a creer, vayan a actuar, porque Argentina tiembla y ese temblor es el preámbulo de la gloria que viene. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.